Hace instantes hablábamos del caso del niño paraguayo que en Argentina escribía una carta muy tierna, por supuesto, a su maestra pidiendo disculpas porque le costaba contestar a las preguntas de la prueba por haber llegado hace muy poco tiempo al país y hablar prácticamente solamente en guaraní. Nosotros estamos ahora en contacto con María Eva Mansfeld del Ministerio de Educación y Ciencias, a quien queremos consultarle, bueno, si hay algún trabajo conjunto en primer lugar entre el Ministerio de Educación de Paraguay y el de Argentina para tratar este tipo de casos debido a la migración de muchísimos compatriotas al vecino país. María Eva, ¿cómo estás? Contanos, por favor. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Y claro, de hecho que ese tema de atención a la situación lingüística de los niños cuando van a la escuela se produce a nivel mundial, ¿verdad? Porque la migración se da en todo el universo, ¿sí? Ahora bien, yo en verdad tengo que aclarar que estoy en la Comisión Nacional de Bilingüismo, que es un consejo asesor del Ministerio de Educación aquí en Paraguay en materia de educación bilingüe. Y no te podría responder a ver si qué relación o qué convenios hay entre el Ministerio de Educación y la Argentina, concretamente en este tema de tratamiento lingüístico de los niños paraguayos que van a ese país. Ok, María Eva, pero es un fenómeno que también ocurre en Paraguay, si es que no estoy equivocado, ¿verdad? Porque Ahora, la lengua materna, el guaraní, para muchísimos niños en nuestro país, choca con la enseñanza en español cuando llegan a la escuela, por lo menos hasta hace muy poco tiempo era así. ¿Sigue esta eh, situación? así mismo, ahí sí ya vamos a hablar del tema porque es la competencia de esta Comisión Nacional de Bilingüismo, justamente ese tema, ¿verdad? Nuestro país es un país eminentemente bilingüe y todos los censos de censo de población y vivienda nos dan ese dato. Ahora bien, a partir de la Constitución del 92, tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 77, que da un mandato para que la alfabetización de nuestro país respete la lengua materna del niño. Porque como lo habías dicho muy claramente, hay muchísimos niños de habla castellana. Su lengua materna, su lengua de origen en los hogares es el castellano. Pero hay muchísimos niños más que su lengua materna es el guaraní. Y nunca se ha atendido en educación, sistemáticamente hablando, ¿verdad?, esa situación lingüística de los niños, hasta que en la reforma educativa desde 1994 y dando respuesta a ese mandato constitucional, se elabora un Plan Nacional de Educación Bilingüe. Ahora bien, pasó ya 20 y tantos años de la implementación de ese plan, y ese plan tiene que ser monitoreado, evaluado y ajustado, ¿verdad? Y sabemos hasta hoy día por las experiencias de los maestros que aunque esté en los papeles, en la realidad no se pone en práctica. Es decir, no se les alfabetiza a los niños guaraní hablantes en su lengua materna. Se les sigue castellanizando desde la educación inicial. O sea, esta carta podría ser perfectamente la carta de un niño en una escuela aquí en Paraguay. Perfectamente, perfectamente cae. Bueno, Es una pena, pero esa es nuestra realidad. Y ante esa realidad, comento un poco más, ¿verdad? correcto. El 29 y 30 de junio, justamente por esa preocupación que genera en los agentes educativos, tanto las autoridades como los docentes, porque no se está cumpliendo con ese mandato constitucional, por un lado desde el punto de vista legal y con los fundamentos pedagógicos, psicopedagógicos de asistir y alfabetizar a los niños en su lengua materna. ¿Cuándo? Esa lengua materna es el guaraní. Es que se está preparando un congreso que justamente va a llevar su título como título, el primer congreso de educación intercultural bilingüe hacia la alfabetización en lengua materna. A ver si en ese congreso, con la asistencia de personas que puedan tener poder de decisión, realmente de una vez por todas hagamos lo que tengamos que hacer, es decir, asistir a los niños pedagógicamente en su lengua materna.
Bueno, María Eva, algo que se puede hacer de manera inmediata en estos casos cuando ocurre un problema de este tipo, ¿cuál sería la recomendación que, bueno, ustedes desde esta comisión dan a los educadores en el país y, bueno, y si se ocurre en el extranjero también, ¿verdad? Aunque sea, es un poco más difícil en Argentina pedirle a un docente que hable en guaraní. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tiene que Perfecto. haber un periodo de adaptación? ¿Tiene que haber un periodo de, digamos, aclimatación al nuevo idioma antes de someterlo a estas pruebas, a este estrés de un examen? Perfecto. En primer lugar, desde luego que está eso estipulado. Hay un test lingüístico, se llama test de ubicación lingüístico, que se debe aplicar a los niños en su primera inserción a la institución educativa. Eso es un pequeño examen, pequeña prueba para ubicar a los niños en cuál es su lengua materna. El que da la prueba y manifiesta que es castellano hablante, por supuesto se la alfabetiza en castellano. Y aquel que es guaraní hablante, por más que esté en una misma sala de clase, concurran niños que tengan unos castellano como lengua materna y otros como guaraní como lengua materna, se les ubica en la misma sala de clase y se le da la atención en esa lengua que él está manifestando tener como lengua materna. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero eso es lo que no se está haciendo, aunque hayan estos test lingüísticos proveídos por el Ministerio de Educación, en la realidad no se está aplicando. Y por esa razón es que después, posteriormente, no se le da atención a los chicos en la lengua que él necesita ser atendido. María Eva, muchísimas gracias por tu tiempo, muy Por amable. nada, adiós. María Eva Mansfeld del Ministerio de Educación, quien nos decía, esta puede ser perfectamente la carta de un niño en una escuela de Paraguay, un niño cuya lengua materna es el guaraní. Por lo tanto, el dolor no solamente es del exilio, el dolor es de aquellos niños que, bueno, tienen como lengua materna el guaraní y los alfabetizan en español.